La rutina se había convertido en el hilo conductor de mis días. Despertar cada mañana y ver la misma cara al lado, la misma habitación, el mismo silencio. La vida marital, que alguna vez fue un viaje lleno de promesas, se transformó en una serie de tareas repetitivas. Las conversaciones se limitaban a la logística del hogar, qué comprar, cuándo llevar al niño a sus actividades. Las risas habían desaparecido, y en su lugar había un eco de palabras vacías. Los fines de semana eran lo peor. Mientras los demás disfrutaban de las fiestas y reuniones familiares, yo me encontraba atrapada en un ciclo interminable de responsabilidades. La feria de abril se acercaba, y con ella la oportunidad de revivir esos momentos vibrantes que solía anhelar. Pero este año no había emoción en mí, solo una sensación de obligación. Una tarde, mientras revisaba el teléfono para organizar los planes del fin de semana, un mensaje apareció en la pantalla. Era del mejor amigo de mi hijo. No era común que él me escribiera directamente, así que sentí una punzada de curiosidad. El mensaje era breve: ¿cómo estás? Espero verte pronto. Algo en esas palabras me sacudió. Recordé cómo él siempre había sido amable y divertido, pero nunca pensé que pudiera haber algo más allá de esa amistad familiar. A medida que pasaban los días, esa chispa inicial se convirtió en una llama tenue pero persistente. Mi vida parecía haber perdido color, todo estaba deslavado y monótono. Las tapas del bar donde solíamos ir con amigos ya no tenían el mismo sabor sin las risas compartidas. Las calles llenas de gente durante la feria parecían ajenas a mí, todo lo que veía era una multitud borrosa. Las noches se volvían interminables mientras trataba de encontrar consuelo en la rutina diaria. Sin embargo, cada vez que pensaba en el mensaje del amigo de mi hijo, algo despertaba dentro de mí. Era como si hubiera estado dormida durante años y ahora comenzara a abrir los ojos lentamente. Un día decidí salir a caminar por el parque de María Luisa. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras observaba a las familias disfrutar del día soleado. El sonido del agua fluyendo en las fuentes me trajo recuerdos lejanos, risas infantiles, momentos compartidos con amigos y la alegría simple que había olvidado sentir. Me senté en un banco y dejé que mis pensamientos vagaran. ¿Por qué no te tomas un tiempo para ti?, me pregunté a mí misma. La idea resonó como un eco en mi mente, pero también vino acompañada por una oleada de culpa. ¿Qué pasaría si alguien descubría mis pensamientos? La lealtad hacia mi familia pesaba sobre mis hombros como una losa. Mientras tanto, el mensaje seguía revoloteando en mi cabeza como una mariposa inquieta. Un día recibí otro texto: ¿te gustaría ir a tomar algo? Solo tú y yo. La invitación era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Sentí cómo crecía la ansiedad dentro de mí. ¿Qué significaría eso? ¿Era solo una salida amistosa o había algo más detrás? A pesar del miedo, decidí aceptar la invitación. La noche llegó rápidamente y con ella una mezcla abrumadora de emociones. Nerviosismo y emoción se entrelazaban mientras me preparaba para salir. Elegí un vestido sencillo pero elegante, quería sentirme bien sin llamar demasiado la atención. El bar estaba lleno cuando llegué, el ambiente vibrante contrastaba con mi corazón acelerado. Al verlo entrar, una sonrisa natural iluminó su rostro al verme. Eso hizo que mi pulso latiera aún más rápido. Nos sentamos juntos en una mesa apartada y comenzamos a conversar sobre trivialidades, películas recientes, anécdotas del colegio. Pero bajo esa superficie tranquila había algo palpable entre nosotros. A medida que avanzaba la noche, las risas comenzaron a fluir más fácilmente entre nosotros, cada palabra parecía romper las barreras invisibles que había construido alrededor de mí misma durante años. Y entonces ocurrió, nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras reíamos por un comentario tonto sobre un famoso local sevillano. Ese contacto fue electrizante, todo cambió en ese instante fugaz pero eterno. Una chispa encendida dentro mío comenzó a arder con fuerza inusitada. Por primera vez sentí que alguien realmente me veía más allá del rol que desempeñaba como madre o esposa. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad golpeó con fuerza nuevamente. Estaba traicionando silenciosamente lo que había construido durante años por un instante fugaz e intenso con alguien considerado parte del círculo familiar.
La mañana siguiente llegó como siempre lo hacía, silenciosa y grisácea tras las cortinas cerradas. Mientras preparaba el desayuno para todos, no podía dejar de pensar en lo ocurrido la noche anterior. Ese momento compartido era ahora parte de mí como una sombra persistente. El dilema creció dentro mío como una tormenta inminente. ¿Podría seguir adelante ignorando lo sucedido? ¿Sería capaz de volver al papel monótono sin cuestionar mis deseos? Los ojos cansados miraban hacia el futuro incierto mientras pensaba si ese encuentro podría ser solo el comienzo o si sería un camino lleno de complicaciones emocionales. Una chispa había encendido algo profundo dentro mío. Ahora debía decidir si dejarla arder o apagarla antes que causara estragos irreparables en mi vida cotidiana. La feria de abril vibraba con música y risas, un mar de colores que contrastaba con la grisura de mis pensamientos. Caminé entre las casetas, observando a las familias disfrutar del momento, mientras una parte de mí se sentía completamente ajena a esa felicidad. La culpa se instalaba en mi pecho como una piedra pesada, recordándome que estaba a punto de cruzar una línea que nunca pensé atravesar. El mejor amigo de mi hijo estaba allí, y su presencia me hacía sentir un torbellino de emociones. Las miradas furtivas comenzaban a convertirse en algo más. En un rincón apartado, donde las luces parpadeaban suavemente, él me invitó a unirme a su mesa. La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no existiera y el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. ¿Te gustaría bailar?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin pensarlo dos veces, asentí. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, la cercanía entre nosotros se volvió palpable. Cada giro y cada paso parecían llevarme más allá de la rutina que había estado sufriendo en mi vida diaria. Cuando la canción terminó, nuestras miradas se encontraron y el aire se volvió denso con la tensión acumulada. La risa de los demás se desvaneció en el fondo mientras él acercaba su rostro al mío. En ese instante el mundo dejó de girar y todo lo que importaba era ese momento compartido. Nos besamos. El roce de sus labios fue un destello en mi vida apagada, una chispa que encendía deseos olvidados. Pero al separarnos, la realidad regresó con fuerza y me recordó por qué estaba allí, un matrimonio vacío y unas obligaciones familiares que no podía ignorar. Pasaron los días, pero la conexión no hizo más que crecer entre nosotros. Cada encuentro casual se volvía más cargado de significado. Cada mirada compartida era un pacto silencioso entre dos almas perdidas en sus propias rutinas. Decidimos pasar más tiempo juntos, siempre a escondidas, siempre temerosos del descubrimiento. Las conversaciones eran profundas, hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas que nos habían sido impuestas desde jóvenes. Él compartía sus anhelos y yo revelaba mis frustraciones sin temor al juicio. Era como si encontráramos consuelo el uno en el otro en medio del caos emocional que cada uno llevaba consigo. Una tarde decidimos encontrarnos en el Parque de María Luisa, un lugar donde los árboles danzaban suavemente con la brisa y los bancos ofrecían refugio para aquellos que buscaban escapar del bullicio urbano. Allí nos sentamos juntos, rodeados por la belleza del entorno pero atrapados en nuestra propia lucha interna. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres?, me preguntó mientras observaba cómo las hojas caían lentamente al suelo. No sé si tengo derecho a querer algo diferente, respondí casi en un susurro. La conversación fluyó como un río desbordado, ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al estar juntos pero no podíamos evitarlo. La atracción era innegable y cada día se hacía más difícil resistirla. En esos momentos robados entre risas y confesiones sinceras, comencé a cuestionar lo que significaba realmente ser feliz. ¿Era suficiente seguir adelante con mi vida tal como estaba? ¿O debía arriesgarlo todo por esta nueva conexión? Con cada encuentro secreto crecía también el peso de la culpa sobre mis hombros, sabía que estaba traicionando a mi familia, y esa idea me atormentaba constantemente. Pero por otro lado, había encontrado algo dentro mío que creía perdido, una parte vibrante llena de sueños e ilusiones. Una noche decidimos cenar juntos en un bar de tapas escondido entre las calles estrechas del centro histórico. El aroma del jamón ibérico llenaba el aire mientras compartíamos platos pequeños llenos de sabores intensos. La atmósfera acogedora nos permitió relajarnos por unos momentos antes de regresar a la realidad.
Esto es lo mejor, dijo él mientras levantaba su copa para brindar por esos instantes compartidos. Sí, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo contagioso. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche sentí como la culpa volvía a asediarme con fuerza renovada. Mi esposo no sospechaba nada aún, parecía sumido en su propia rutina diaria sin darse cuenta del abismo emocional al cual me estaba acercando lentamente. Las semanas pasaron volando mientras continuábamos viéndonos clandestinamente, cada encuentro se sentía como una mezcla deliciosa entre felicidad y miedo constante por ser descubiertos. Pero no podía negar lo evidente, había algo especial entre nosotros. A medida que nuestra relación crecía, también lo hacía mi ansiedad por mantenerla oculta, sabía que cualquier error podría arruinarlo todo y eso me aterrorizaba más de lo que podría admitir incluso ante mí misma. Las noches eran largas y llenas de pensamientos contradictorios, ¿era esto lo correcto? ¿Valía la pena arriesgar todo? Un día cualquiera recibí un mensaje inesperado, ¿dónde estás? Era él preguntando si podía verme después del trabajo para hablar sobre algo importante. Mi corazón latió con fuerza ante esa simple pregunta, sabía que tenía que ir pero también entendía las implicaciones detrás de esa invitación. Cuando llegué al lugar acordado, él ya estaba esperando con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo antes incluso de saludarme adecuadamente. El aire pesado entre nosotros hacía difícil respirar, sabía que este momento podría cambiarlo todo pero no podía dar marcha atrás ahora. Sin embargo, antes siquiera de poder formular una respuesta adecuada o encontrar las palabras correctas para expresar mis sentimientos encontrados, nuestras miradas chocaron nuevamente llenas de significado. En ese instante comprendí, habíamos cruzado una línea invisible entre dos mundos opuestos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de deseo e incertidumbre por lo desconocido. La atracción era innegable pero también lo era el peligro acechante detrás cada decisión tomada hasta ahora. La tarde se había vuelto suave y dorada, como un lienzo pintado por el sol de Sevilla. La feria de abril vibraba con risas y música, pero en mi interior, la confusión y la emoción se entrelazaban en una danza caótica. Había cruzado un umbral del que no podía regresar, y cada instante a su lado intensificaba esa sensación de estar atrapada entre dos mundos. Nos encontramos en una esquina apartada de la feria, rodeados de casetas iluminadas y el murmullo de la gente. La atmósfera era festiva, pero para mí, era un refugio donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas que pesaban sobre mis hombros. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre sueños perdidos, anhelos no cumplidos y recuerdos de nuestra juventud. Era como si las palabras fueran un puente que nos acercaba más a pesar del abismo que representaba nuestra situación. ¿Te acuerdas de aquellos días en el parque?, preguntó él con una sonrisa nostálgica. Sí, siempre corríamos tras las palomas, respondí, riendo suavemente. En ese momento, la risa se desvaneció y una mirada profunda se apoderó del espacio entre nosotros. Nuestros ojos se encontraron con una intensidad que me hizo olvidar el mundo exterior. La conexión emocional crecía como una llama avivada por el viento. Sin pensarlo, me acerqué un poco más. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré casi sin voz. Buscando algo que parece perdido, contestó él con sinceridad. Y así fue como nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un roce suave pero electrizante que encendió una chispa en mi interior. La culpa intentó asomarse, pero el deseo fue más fuerte, necesitaba sentirme viva nuevamente. La mezcla de felicidad y miedo me envolvió mientras nuestras manos buscaban refugio en la calidez del otro. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, mi matrimonio, mis responsabilidades y las miradas inquisitivas de quienes nos rodeaban. Solo existíamos nosotros dos en ese rincón del universo. Después del beso, nos quedamos en silencio por un momento, sin atrevernos a romper la burbuja que habíamos creado. Pero pronto la realidad volvió a golpearme con fuerza, sabía que cada encuentro traía consigo el riesgo de ser descubiertos. La ansiedad se instaló en mi pecho como una sombra persistente. Debemos tener cuidado, le advertí mientras apartaba la mirada hacia el bullicio de la feria. Lo sé, respondió él con voz grave, pero no puedo evitarlo. El eco de sus palabras resonó dentro de mí, había algo liberador en reconocer lo inevitable.
Pero también había algo aterrador en saber que cada encuentro podría ser el último si alguien llegara a enterarse. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que regresaba a casa después de ver a su amigo, sentía como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad del descubrimiento. Las noches eran largas y solitarias, me encontraba mirando al techo mientras mi esposo dormía a mi lado, preguntándome si alguna vez volvería a sentir esa chispa dentro de mí. Las conversaciones continuaron entre encuentros furtivos y miradas cómplices. En uno de esos momentos robados bajo un árbol del parque de María Luisa, hablamos sobre nuestros miedos más profundos. No quiero hacerle daño a nadie, confesé mientras observaba cómo las hojas caían lentamente alrededor nuestro. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué quieres?, preguntó él con seriedad. Su pregunta me dejó sin palabras. Nunca había considerado realmente lo que deseaba para mí misma fuera del rol impuesto por los demás. La rutina diaria había oscurecido mis propios deseos hasta convertirlos casi en cenizas. Quiero sentirme viva, respondí finalmente con sinceridad desgarradora. La conexión entre nosotros se hacía más intensa cada día. Nuestras charlas profundas eran un refugio donde podía dejar atrás mis inseguridades e inquietudes sobre lo correcto o lo incorrecto. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo que estaba arriesgando, el miedo regresaba como un frío inminente. Una tarde decidimos salir a cenar juntos en un bar de tapas escondido entre las calles estrechas del centro histórico. El lugar estaba lleno de aromas tentadores, jamón ibérico curado y gazpacho fresco llenaban el aire mientras compartíamos platos pequeños y risas nerviosas. Era fácil olvidar todo cuando estábamos inmersos en esa atmósfera vibrante. Pero durante esa cena se produjo un giro inesperado cuando mencioné cómo me sentía atrapada por las expectativas familiares. A veces pienso que he perdido parte de mí misma. Él me miró fijamente antes de hablar. No tienes por qué perderte, puedes encontrar tu camino. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Había algo reconfortante en saber que alguien comprendía mis luchas internas. Sin embargo, también sentí una punzada dolorosa al recordar lo mucho que arriesgaba al seguir adelante con esta relación secreta. Esa noche regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Pasamos horas hablando sobre nosotros mismos pero también sobre los límites invisibles que nos separaban del mundo real. A medida que los días transcurrían, cada encuentro parecía intensificarse aún más mientras luchábamos contra los fantasmas del pasado y los temores del futuro. Una mañana al despertar después de haber pasado tiempo juntos nuevamente sin poder resistirnos, me di cuenta de cuánto había cambiado mi percepción sobre lo correcto e incorrecto desde aquel primer beso robado en la feria. Ya no era solo deseo físico, sino una búsqueda desesperada por conexión emocional genuina. Sin embargo, bajo esa nueva luz también aparecieron dudas inquietantes. ¿Podría realmente seguir viviendo así? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Esa incertidumbre crecía como una sombra oscura detrás de cada sonrisa compartida o susurro furtivo entre nosotros dos. Mientras caminábamos juntos por las calles empedradas hacia otro encuentro clandestino aquella tarde soleada, una mezcla embriagadora entre felicidad y temor, sentí como la presión aumentaba dentro mío como si estuviera sosteniendo una bomba lista para estallar al menor descuido. La mañana llegó con un aire pesado, como si el mundo estuviera en suspenso. A mi alrededor, los sonidos de la ciudad parecían más intensos, cada paso en la calle resonaba en mi mente como un eco de mis decisiones. Había pasado la noche juntos, y aunque el instante había sido mágico, la luz del día traía consigo una realidad que no podía ignorar. Las dudas se agolpaban en mi interior, formando un nudo que me dificultaba respirar. Mientras me preparaba para el día, cada movimiento se sentía cargado de significado. La rutina diaria parecía burlarse de mí, el café que solía disfrutar ahora sabía a ceniza. Miré por la ventana y vi a los vecinos pasar, ajenos a mi tormento interno. La vida continuaba su curso normal, pero yo me sentía atrapada en un torbellino de emociones. El teléfono sonó inesperadamente. Un mensaje de un amigo en común nos sorprendió a ambos aquella noche. ¿Cómo están? ¿Todo bien? La pregunta simple me hizo estremecer. ¿Qué diría si supiera lo que realmente ocurría entre nosotros? Decidí ignorarlo por el momento, no estaba lista para enfrentar esa realidad.
Salí de casa, tratando de poner una sonrisa en mi rostro mientras me dirigía al parque de María Luisa. Era un lugar donde siempre había encontrado paz, pero hoy todo parecía diferente. Las flores brillaban bajo el sol, pero su belleza solo acentuaba mi confusión. Me senté en un banco y observé a las familias disfrutar del día. Niños correteando y parejas riendo, escenas cotidianas que ahora parecían ajenas a mí. Las horas pasaron lentamente mientras reflexionaba sobre lo que había hecho y lo que significaba para mi vida familiar. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra persistente, recordándome constantemente lo que estaba en juego. ¿Mi esposo había sido siempre un buen hombre? ¿Cómo había llegado a esto? Me pregunté si podría vivir con esta carga por mucho tiempo. En medio de mis pensamientos, vi a alguien acercarse desde la distancia. Era un amigo familiar que no esperaba encontrar allí. Su mirada se posó sobre mí con curiosidad y preocupación al mismo tiempo. «Hola, ¿estás bien?», preguntó con una sonrisa forzada. «Sí, solo disfrutando del sol», respondí tratando de parecer despreocupada. «Te he visto menos últimamente», dijo mientras tomaba asiento junto a mí. «¿Todo en casa está bien?». Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en cómo podría responderle sin revelar nada. «Sí, todo normal», logré decir mientras intentaba mantener la calma. La conversación avanzó hacia temas triviales, el clima, las últimas noticias del barrio y anécdotas del pasado. Sin embargo, cada palabra pronunciada era como un hilo tirante que amenazaba con romperse si se tocaban los temas más profundos. Cuando finalmente nos despedimos y regresé a casa, la sensación de alivio era efímera. El encuentro había sido casual pero también revelador. Cada vez era más difícil mantener las apariencias sin dejar escapar alguna pista sobre mis verdaderos sentimientos. Esa noche decidí salir nuevamente al bar de tapas donde habíamos compartido risas y secretos antes. El ambiente cálido y acogedor siempre me había hecho sentir viva, sin embargo, esta vez llegué con una mezcla de ansiedad y expectativa latente. Al entrar, noté su presencia casi inmediatamente. Estaba sentado al fondo del bar con una copa en mano y una sonrisa esperándome. Mis pasos se aceleraron hacia él sin pensarlo dos veces. Esa conexión instantánea siempre había tenido poder sobre mí. «Me alegra verte aquí», dijo cuando llegué a su lado. «No podía quedarme en casa», respondí intentando ocultar lo nerviosa que me sentía. Pasamos horas hablando entre risas nerviosas y miradas cómplices mientras disfrutábamos de tapas tradicionales. Jamón ibérico y gazpacho fresco llenaban nuestras mesas mientras las conversaciones fluían libremente entre nosotros como si el mundo exterior no existiera. Sin embargo, cada risa compartida era también un recordatorio del secreto que llevábamos dentro. Ese peso invisible comenzaba a sentirse más pesado con cada momento vivido juntos. En medio de nuestra charla animada, algo cambió sutilmente entre nosotros. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa durante un instante fugaz pero electrizante, un roce casual o quizás algo más intencionado. Ese pequeño gesto encendió algo dentro mío que creía dormido hacía años. De repente el ambiente cambió, ya no éramos solo dos amigos disfrutando de una velada sino dos almas buscando consuelo mutuo en medio del caos emocional que nos rodeaba. Los minutos se transformaron en horas hasta que finalmente decidimos salir del bar bajo las estrellas brillantes que iluminaban Sevilla aquella noche mágica. Caminamos lentamente hacia su coche mientras compartíamos historias sobre nuestros sueños perdidos y anhelos insatisfechos, una conexión emocional profunda floreciendo entre nosotros como flores silvestres después de la lluvia. Al llegar al coche, él me miró fijamente antes de abrirme la puerta. «¿Quieres dar una vuelta?». Esa invitación resonó dentro mío como una melodía conocida pero olvidada al mismo tiempo. La tentación era irresistible, así que asentí sin pensarlo dos veces. Mientras conducíamos por las calles vacías iluminadas por faroles antiguos, sentí como la adrenalina corría por mis venas mezclándose con miedo e incertidumbre ante lo desconocido, un viaje hacia lo prohibido, donde cada giro podía llevarnos más lejos del camino conocido o acercarnos aún más a nuestras verdades ocultas. El destino fue inesperado, un mirador desde donde se podía ver toda la ciudad iluminada ante nosotros como un mar brillante lleno de posibilidades infinitas, un lugar perfecto para hablar sin ser interrumpidos, donde podríamos ser simplemente nosotros mismos lejos del juicio ajeno.
Nos detuvimos frente al paisaje deslumbrante y salimos del coche para contemplar la vista juntos. Ese momento parecía suspendido en el tiempo mientras nuestros corazones latían al unísono ante lo inevitable. La conexión creció aún más fuerte entre nosotros hasta que no pudimos resistirlo más. Nuestras manos se entrelazaron nuevamente antes de perderse entre abrazos cálidos llenos de promesas silenciosas. El deseo innegable nos envolvía, pero también traía consigo una advertencia silenciosa sobre las consecuencias inminentes si alguien llegara a descubrir nuestro secreto. Esa noche marcó otro punto sin retorno para mí, aunque sabía que debía tener cuidado con las decisiones tomadas bajo esa luz tenue e íntima. Algo dentro mío anhelaba seguir explorando este nuevo camino lleno tanto de alegría como incertidumbre. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada. Sin embargo, en lugar de calidez, esa luz traía consigo una sensación de inquietud. La rutina del matrimonio me seguía como una sombra, y cada rincón de la casa parecía recordarme el secreto que guardaba. Mientras preparaba el desayuno, escuché los pasos de mi esposo acercándose. Su mirada se posó en mí por un instante más largo de lo habitual, como si buscara algo más allá de lo superficial. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que revelaba su creciente sospecha. Sí, todo en orden, respondí con una sonrisa forzada. La tensión en mi pecho aumentaba. Cada palabra era un acto de equilibrio sobre una cuerda floja. A medida que avanzaban las horas, la ansiedad se apoderó de mí. Las conversaciones superficiales y las risas compartidas se sentían vacías. En mi mente solo había espacio para los momentos robados y las miradas furtivas que había compartido con el amigo de mi hijo. Esa conexión me llenaba, pero también me hacía sentir culpable y desleal. Decidí salir a dar un paseo al parque de María Luisa para despejar mi mente. El aire fresco y los aromas a flores me envolvían mientras caminaba por los senderos sombreados. Pero incluso allí, la realidad me seguía acechando. Las risas de las familias y los murmullos de las parejas se mezclaban con mis pensamientos inquietos. ¿Era posible seguir adelante sin dejar huellas? ¿Podría mantener este secreto sin que afectara a quienes amaba? Al llegar a un banco solitario, me senté y cerré los ojos por un momento. Recordé cómo había comenzado todo, un mensaje inesperado que había encendido una chispa olvidada dentro de mí. Pero ahora esa chispa parecía convertirse en fuego, uno que podía consumirlo todo si no tenía cuidado. El sonido del teléfono rompió el silencio y saqué mi móvil del bolso. Era un mensaje del amigo de mi hijo: «Nos vemos hoy». La emoción instantánea fue seguida por un golpe de culpa, sabía que no debía responderle tan rápido. Sin embargo, la idea de verlo nuevamente era tentadora. Mientras luchaba con mis pensamientos, decidí enviarle una respuesta breve: sí, a las 7 en el bar. Al presionar enviar, sentí como si hubiera cruzado una línea invisible. La tarde transcurrió lentamente mientras esperaba ese encuentro clandestino. Mi esposo estaba inmerso en su trabajo y yo fingía estar concentrada en tareas domésticas sin importancia. Pero cada vez que escuchaba su voz o veía su figura pasar por la habitación, una punzada de remordimiento atravesaba mi corazón. Finalmente llegó la hora acordada. El bar estaba lleno de gente, el bullicio y los aromas a tapas creaban un ambiente acogedor pero cargado de tensión para mí. Al entrar, lo vi esperándome en una esquina apartada del local. Su sonrisa iluminó la habitación y por un instante olvidé todas mis preocupaciones. «Hola», dijo al verme. «Me alegra que hayas venido». No podía resistirme, respondí mientras tomábamos asiento. Necesitábamos hablar. La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo no existiera, compartimos risas sobre anécdotas pasadas y reflexionamos sobre nuestras vidas actuales. Sin embargo, cada risa venía acompañada del eco silencioso de nuestras decisiones equivocadas. «He estado pensando mucho», comenzó él con seriedad, «sobre lo que esto significa para nosotros». El peso detrás de sus palabras hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Qué significaba realmente? La atracción entre nosotros era innegable, pero también lo eran las complicaciones que traía consigo. Yo también he pensado, mi voz tembló ligeramente, sobre lo que estamos haciendo.
Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras nuestras miradas se mantenían fijas. Ambos éramos conscientes del abismo entre nuestros mundos, familia versus deseo. Después de unos minutos llenos de tensión silenciosa, él tomó mi mano sobre la mesa. No puedo evitarlo, dijo con voz baja, siento algo más profundo por ti. Las palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Su confesión era tanto un alivio como una carga pesada sobre mis hombros ya cansados por el secreto que llevábamos juntos. En ese momento crucial, alguien llamó a la puerta del bar. Era uno de nuestros amigos comunes, alguien cuya presencia podría desvelar nuestra historia oculta al mundo exterior en cualquier instante. Mi corazón se detuvo mientras él entraba buscando compañía para compartir unas tapas después del trabajo. La conversación se tornó superficial rápidamente mientras yo intentaba mantenerme serena ante el dilema creciente dentro mío: ¿cómo seguir ocultando esta relación ante quienes nos rodeaban? Cada palabra pronunciada por nuestro amigo sonaba como campanas anunciando nuestra inminente caída si alguien llegara a enterarse. Finalmente nos despedimos cuando nuestro amigo decidió marcharse tras compartir unas risas breves pero cargadas con significado oculto entre nosotros dos. Quedamos solos nuevamente bajo aquella atmósfera tensa llena tanto de anhelos como incertidumbres. Mientras abandonábamos el bar juntos bajo el manto estrellado del cielo sevillano, sentí como cada paso hacia adelante me arrastraba más profundamente hacia este mundo prohibido donde todo parecía posible pero también peligroso al mismo tiempo. Al llegar al parque nuevamente decidí caminar unos minutos más antes de regresar a casa. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes del inevitable regreso a la rutina diaria donde nada cambiaría excepto yo misma. Pero cuando giré hacia uno de los senderos menos transitados encontré a otra persona esperándome allí. Era mi esposo. Su mirada reflejaba confusión e inquietud al mismo tiempo mientras me observaba acercarme lentamente hacia él. No podía evitar sentir cómo ese momento marcaba otro punto crucial en esta historia llena tanto secretos como verdades ocultas. El aire pesado entre nosotros cargado con palabras no dichas amenazaba con romperse en cualquier instante. La tensión en el aire era palpable. La revelación de sus sentimientos me dejó sin palabras. Miré a su rostro buscando respuestas que no estaban allí. La confusión se mezclaba con una extraña emoción, un deseo oculto que había estado creciendo en mí desde que nuestras vidas se cruzaron de manera inesperada. Siempre he sentido algo por ti, dijo con voz temblorosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. No podía evitar preguntarme si esto era lo que realmente quería escuchar o simplemente otra complicación en mi ya enredada vida. La culpa se apoderó de mí nuevamente, como una sombra que nunca me dejaba sola. El eco de sus palabras resonaba en mi mente mientras caminábamos por las calles de Sevilla, llenas de colores y sonidos vibrantes. Las luces de la feria brillaban a lo lejos, recordándome la alegría y la despreocupación que solía sentir en esos momentos festivos. Pero ahora, todo parecía distante y ajeno. Un evento familiar se acercaba rápidamente, el cumpleaños de mi hijo. La idea de reunir a todos en casa me llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo y a los demás mientras llevaba este secreto tan pesado? La fiesta sería un recordatorio constante de lo que estaba poniendo en riesgo. ¿Te gustaría venir a la celebración?, le pregunté casi sin pensarlo, sabiendo que era un error invitarlo a ese espacio tan íntimo y familiar. Pero había algo en su mirada que me hacía querer compartir más momentos juntos, aunque eso significara arriesgarlo todo. Claro, me encantaría, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Sin embargo, esa misma sonrisa trajo consigo un torrente de pensamientos conflictivos. ¿Sería capaz de mantener las apariencias frente a todos? ¿Podría ocultar lo que realmente sentía mientras sonreía y brindaba con los demás? La noche del cumpleaños llegó rápidamente y la casa se llenó de risas y música. El bullicio del festejo contrastaba con el caos interno que experimentaba al tenerlo cerca. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si el mundo se detuviera por un instante. Durante la cena, mi esposo hizo un brindis por nuestro hijo, lleno de amor y orgullo. Mientras él hablaba sobre los sueños futuros del joven, yo solo podía pensar en cómo había descarrilado mis propios sueños al dejarme llevar por esta relación prohibida. La culpa me ahogaba lentamente. El momento culminante llegó cuando todos comenzaron a bailar al ritmo flamenco que inundaba el salón.
En medio del bullicio, él se acercó a mí y me tomó suavemente del brazo para llevarme hacia un rincón más apartado donde podíamos hablar sin ser escuchados. ¿Qué piensas hacer?, preguntó con seriedad, su mirada fija en mis ojos como si intentara desentrañar mis pensamientos más profundos. No lo sé, respondí honestamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la incertidumbre del futuro. Todo esto es complicado. Las luces parpadeaban mientras tratábamos de encontrar respuestas entre nosotros mismos y el ruido festivo alrededor. El ambiente festivo se sentía distante, era como si estuviéramos atrapados entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de deseos reprimidos. Un giro inesperado ocurrió cuando mi hijo apareció detrás de nosotros justo cuando estábamos compartiendo ese momento tan íntimo. Su mirada pasó rápidamente entre nosotros antes de sonreír y seguir adelante sin sospechar nada extraño. El alivio y el pánico chocaron dentro de mí, había escapado del peligro esta vez, pero sabía que no podría evitarlo para siempre. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones continuaron fluyendo entre amigos y familiares mientras yo luchaba contra mis propios pensamientos caóticos sobre lo correcto e incorrecto. La conexión emocional que había encontrado con él contrastaba tanto con la rutina monótona con la que vivía cada día junto a mi esposo. Al final del festejo todos comenzaron a marcharse uno tras otro, las risas se desvanecieron lentamente dejando solo el eco vacío del hogar familiar. Me encontraba exhausta emocionalmente mientras ayudaba a recoger los platos y limpiar el desorden dejado por la celebración. Él permaneció hasta el final ayudando sin decir mucho. Su presencia era reconfortante pero también inquietante al mismo tiempo. Cuando finalmente quedamos solos en la cocina oscura después de despedir a los últimos invitados, sentí como el peso del secreto nos envolvía nuevamente. ¿Y ahora qué?, preguntó con una mezcla de esperanza e incertidumbre reflejada en su voz. No puedo seguir así, respondí casi en un susurro mientras miraba hacia abajo evitando su mirada directa, estaba atrapada entre dos caminos opuestos. Seguir adelante o dar un paso atrás hacia la vida familiar que había conocido durante tantos años. Las dudas comenzaron a invadirme nuevamente, no sabía si estaba lista para dar ese salto al vacío o si debía aferrarme a lo conocido aunque eso significara vivir una vida vacía emocionalmente. La conversación quedó suspendida entre nosotros como una nube pesada, ambos sabíamos que algo tenía que cambiar pero no teníamos claro qué dirección tomar o cómo actuar ante esta nueva revelación mutua. De repente sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestros pensamientos profundos, era un mensaje inesperado de alguien cercano relacionado con nuestra familia. El contenido del mensaje hizo eco dentro mío dejando caer una sombra sobre mis decisiones futuras. Necesitamos hablar. La incertidumbre se cernió sobre mí como una niebla espesa, sabía que debía enfrentar las consecuencias pronto pero no podía prever hasta dónde llegaría esta situación, o qué decisiones tendría que tomar para salir adelante. La tarde se tornó gris, reflejando el tumulto en mi interior. El mensaje en mi teléfono resonaba como un eco incesante, una llamada a la realidad que no podía ignorar. Mi esposo había comenzado a sospechar de mí, y esa revelación me llenó de una inquietud abrumadora. La rutina que había construido durante años se desmoronaba lentamente, y yo me encontraba atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. El día siguiente decidí salir a caminar por el parque de María Luisa. Las fuentes murmullaban suavemente y los árboles susurraban secretos al viento. Pero ni la belleza del lugar ni el canto de los pájaros podían calmar la tormenta que se agolpaba en mi pecho. En cada paso una parte de mí anhelaba la libertad, mientras que otra parte temía las repercusiones de mis decisiones. Mientras caminaba por el sendero, me encontré con un grupo de jóvenes que reían y disfrutaban del momento. La alegría ajena me hizo reflexionar sobre lo lejos que me encontraba de esa despreocupación. Recordé los días en los que la risa era parte de mi vida diaria, antes de que las responsabilidades se interpusieran entre mis deseos y la realidad. El sonido del móvil interrumpió mis pensamientos nuevamente. Era un mensaje del amigo de mi hijo preguntando si podíamos vernos. La mezcla de emoción y culpa se apoderó de mí. Cada encuentro con él se estaba convirtiendo en una adicción difícil de manejar. Aún así, no podía evitar sentirme viva cuando pensaba en él. Decidí responder afirmativamente al mensaje. La idea de escapar por unos momentos me llenaba de energía,
era como si pudiera robarle tiempo a la monotonía que había invadido mi vida. Pero al mismo tiempo, la culpa se aferraba a mí como una sombra persistente. Cuando nos encontramos en el bar de tapas donde solíamos ir, el ambiente era cálido y acogedor, pero yo sentía un frío interno. Las risas y los aromas a jamón ibérico flotaban en el aire, pero mi mente estaba llena de dudas sobre lo que realmente significaba esta relación secreta. ¿Te encuentras bien?, preguntó él con preocupación al notar mi silencio. Solo, tengo muchas cosas en mente, respondí evasivamente mientras miraba hacia otro lado, evitando su mirada intensa. La conversación fluyó entre nosotros con facilidad, compartimos anécdotas y recuerdos lejanos. Sin embargo, cada palabra parecía estar cargada de un significado oculto que solo nosotros entendíamos. A medida que avanzaba la noche, las risas se tornaron más suaves y nuestras manos comenzaron a buscarse bajo la mesa. La tensión creció hasta convertirse en algo palpable cuando nuestras miradas se encontraron por un instante prolongado. En ese momento supe que no podía seguir ignorando lo inevitable, había cruzado un umbral del cual no podía regresar sin consecuencias. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente con voz baja. No lo sé, admitió él mientras acercaba su silla hacia mí. Pero esto es real para mí. Las palabras resonaron como un tambor en mi pecho, por primera vez sentí una conexión genuina después de años de vacío emocional. Nos besamos y ese instante fue electrizante, era como si todo lo demás desapareciera momentáneamente. Sin embargo, al separarnos sentí la carga del mundo sobre mis hombros nuevamente. La realidad regresó abruptamente, sabía que este camino estaba lleno de espinas y riesgos inminentes. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados a la rutina diaria. Cada instante compartido era intenso pero también desgastante, cada risa escondida tras puertas cerradas traía consigo un peso emocional difícil de soportar. Mi esposo comenzó a mostrar más interés por mis actividades diarias, sus preguntas sutiles me hicieron sentir atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes familiares y otro donde finalmente podía ser yo misma sin restricciones ni juicios. Una tarde decidí hablar con él sobre cómo me sentía atrapada en nuestra vida cotidiana, necesitaba abrirme aunque sabía que podría causar dolor. Siento que hemos perdido algo, dije mientras estábamos sentados en el sofá después de cenar. Él frunció el ceño antes de responder, ¿te refieres a nuestra conexión? He notado cambios. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un hilo tenso esperando romperse. No sabía si debía ser honesta o seguir ocultando mis sentimientos para protegerlo a él y a nuestra familia. Al día siguiente volví al parque para reflexionar sobre todo lo sucedido hasta ahora, necesitaba encontrar claridad entre tanto caos emocional. Mientras caminaba por los senderos rodeados de flores brillantes, recordé las promesas hechas hace años, amor eterno y compañerismo inquebrantable. La culpa volvió con fuerza al darme cuenta del daño potencial causado por mis decisiones recientes. Había perdido parte esencial de mí misma tratando desesperadamente de encontrar algo que parecía haber desaparecido hace tiempo, conexión emocional sincera e íntima. De repente vi a alguien acercarse, era mi esposo quien había decidido buscarme allí mismo. Su rostro mostraba preocupación genuina mientras se acercaba lentamente hacia mí. Te he estado buscando, dijo con voz temblorosa. Necesitamos hablar. El corazón latía con fuerza mientras comprendía que este encuentro podría cambiarlo todo para ambos, estaba claro que no podría seguir ocultando más tiempo mis sentimientos ni las decisiones tomadas recientemente. Miré sus ojos llenos de incertidumbre y supe que debía enfrentar esta verdad antes de perderlo todo, mi matrimonio, mis sueños e incluso la posibilidad del amor renovado en medio del caos personal. Una elección debía hacerse antes de que fuera demasiado tarde. El aire en el parque de María Luisa era fresco, y las hojas de los árboles susurraban secretos que solo yo podía escuchar. Caminaba con pasos firmes, aunque mi corazón latía desbocado. La decisión que debía tomar me pesaba como una losa. A medida que me acercaba a casa, la realidad se volvía cada vez más inminente. Al abrir la puerta, el ruido habitual de la vida cotidiana me recibió. Mi esposo estaba en la cocina, preparando algo para cenar. El aroma del pimiento asado se mezclaba con el del aceite caliente.
Era un olor familiar que en otro tiempo me había traído confort. Pero ahora, cada olor era un recordatorio de lo que había perdido, la chispa, la conexión. Hola, dijo él sin levantar la vista. ¿Cómo te fue hoy? Bien, respondí con voz apagada, incapaz de ocultar mi ansiedad. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Sabía que no podía seguir así. La vida no podía continuar en esta especie de limbo emocional. Mientras él seguía con su tarea culinaria, decidí que era el momento de confrontarlo. No podía seguir escondiendo lo que sentía, era hora de ser sincera. Necesitamos hablar, dije finalmente sintiendo como cada palabra salía a duras penas. Él giró lentamente su cabeza hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿De qué se trata?, preguntó con cautela. Las palabras se agolpaban en mi mente mientras buscaba cómo explicarle todo lo que había estado sintiendo. No solo sobre mi relación secreta, sino también sobre nuestra vida juntos y cómo nos habíamos perdido en la rutina. Siento que estamos distanciados, comencé. Que hemos dejado de ser lo que éramos. La tensión en el aire creció, él dejó de cocinar y se apoyó contra la encimera. ¿A qué te refieres? Su voz era firme pero temerosa. Me detuve un momento buscando las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos sin causar más dolor del necesario. Pero sabía que no podía dar marcha atrás. He estado buscando algo fuera de nuestro matrimonio, admití finalmente sintiendo como el peso de mis palabras caía entre nosotros como una bomba silenciosa. Su expresión cambió drásticamente, los ojos se le llenaron de confusión y dolor. ¿Qué quieres decir? ¿Con quién? El eco del silencio fue abrumador mientras me debatía entre dar nombre a mis sentimientos o protegerlo aún más del sufrimiento. No puedo decirte todo ahora, pero he estado con alguien, confesé al fin, sintiendo como mi corazón se rompía al pronunciar esas palabras. Su rostro palideció y dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Con quién?, insistió, su voz ahora era apenas un susurro lleno de incredulidad y rabia contenida. No tenía respuestas claras, solo sabía que había buscado consuelo donde no debía haberlo hecho. La culpa me invadió nuevamente, pero ya no había vuelta atrás. Es el mejor amigo de nuestro hijo, logré articular entre sollozos reprimidos. La rabia comenzó a asomarse en su mirada, los músculos de su mandíbula se tensaron mientras procesaba la información devastadora. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste? Las lágrimas comenzaron a brotarme sin poder contenerlas más, el dolor en su voz desgarró algo dentro de mí. Sabía que había cruzado una línea irremediable y no había forma de regresar a lo que alguna vez tuvimos. Lo siento. No sé cómo llegamos aquí. Solo quería sentirme viva otra vez, dije con sinceridad desgarradora mientras mis palabras resonaban vacías ante él. La furia comenzó a mezclarse con tristeza en su rostro, sentí una punzada aguda al ver el profundo dolor causado por mis decisiones egoístas. En ese momento crítico comprendí que esta confrontación no solo implicaba nuestra relación actual sino también los sueños rotos y las expectativas incumplidas que habían definido nuestras vidas durante años. La rutina nos había atrapado tanto a él como a mí, habíamos dejado de ser pareja para convertirnos en compañeros funcionales sin amor ni pasión. Un silencio pesado envolvió la cocina mientras ambos digeríamos las consecuencias inminentes de nuestras elecciones pasadas. Me senté en una silla cercana mientras él permanecía erguido frente a mí como si estuviera esperando una respuesta mágica para sanar todo lo roto entre nosotros. Pero esa respuesta no existía, ya nada podría volver a ser igual después de esta revelación brutal. De repente sonó mi teléfono móvil sobre la mesa, miré la pantalla y vi el nombre del amigo al que había traicionado tan ciegamente al entregarme a esta relación prohibida. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pensaba en las implicaciones de esa llamada inesperada justo ahora. Mi esposo observó mis reacciones con una mezcla evidente de curiosidad y desconfianza creciente mientras yo dudaba si contestar o ignorar esa llamada tan inoportuna y cargada de significados ocultos. Finalmente decidí contestar, quizás necesitaba escuchar su voz para entender mejor lo que realmente deseaba para mi futuro,
seguir adelante con este camino arriesgado o enfrentar las consecuencias ineludibles? Mientras levantaba el teléfono para responder, sentí como la atmósfera se volvía aún más tensa entre nosotros dos, cada segundo parecía estirarse infinitamente antes del inevitable desenlace ante el cual nos encontrábamos parados. Las decisiones tomadas ya estaban marcando nuestro destino irrevocablemente. Y entonces escuché su voz al otro lado: ¿Dónde estás?